al presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos. Sí, gracias. Un breve comentario, tengo 25 páginas. Voy a ahorrarles dos, nada más de 23. El término nueva evangelización, como sabemos, lo utilizó por primera vez el Papa Juan Pablo II, referido a Latinoamérica, 1983, cuando comenzó el novenario para celebrar los 500 años de la primera evangelización. Pero lo utilizó después con un sentido universal en ocasión de la celebración del Gran Jubileo del 2000, cuando se contempla como una urgencia en todos los continentes renovar el espíritu de la Iglesia. Benedicto XVI, con esta carta apostólica en forma de motu proprio, no hace otra cosa que darle forma y estructura a lo que ha sido una preocupación y una proclamación durante varios años. Al crear un nuevo organismo en la curia romana le da posibilidad de tener andamiaje para sostenerse, nueva evangelización, y ruedas para avanzar. No solo un buen deseo, no solo una palabra evocativa, sino posibilidades reales. Ese documento hace un análisis de la situación actual de la Iglesia en el mundo en cuanto a la fe se refiere. Y en un segundo momento explica la constitución de este nuevo dicasterio y finalmente señala algunas tareas. En cuanto a la situación actual, el punto focal es el alejamiento de la fe. Alejamiento de la fe de sectores importantes de la sociedad y de la cultura. Hunde sus raíces, no lo dice explícitamente, pero lo apunta hacia el siglo XVIII. Y llegamos a una crisis global en este siglo XXI. En el fondo hay tres motivos. Primero, el desarrollo de las ciencias empíricas, con una nueva comprensión del mundo y del universo, donde la respuesta religiosa y especialmente bíblica tiene que entrar en relación, en diálogo, en respuesta. Un segundo motivo, la movilidad humana que permite un rápido intercambio cultural. Y nuevamente, en ese intercambio cultural, el Evangelio no anclarse en una cultura, sino seguir siendo animador de todas las culturas. Y un tercer elemento, la era de la comunicación universal, instantánea, desde el teléfono, la televisión, hasta el internet y el móvil. Y nuevamente el Evangelio como comunicación que debe adaptarse a esta comunicación universal. En este ambiente se ha extendido una mentalidad que ha hecho a un lado lo sagrado, que ha cuestionado incluso la persona y la enseñanza de Jesucristo. Lo propio de una élite intelectual ha sido desacreditar lo religioso como algo meramente ilusorio, cuando no francamente falso o fraudulento. Hay manifestaciones de esa pérdida de respeto a lo sagrado desde comienzos de los años 70. Se va agravando con el paso del tiempo. Sabemos de las reacciones que hay en el mundo musulmán, reacciones ante la amenaza de perder respeto a sus signos sagrados, pero como respuesta el mundo cristiano se ha manifestado muy tolerante ante el constante deterioro de esta actitud, que comienza con algunos signos y termina con todo. Debe quedar claro que el llamado a una nueva evangelización se refiere tanto en Juan Pablo II como en Benedicto XVI a los lugares donde ya ha estado presente el Evangelio.
y comienza a desdibujarse la vida cristiana. Ya sea porque, volviendo al documento, muchos, habiendo recibido el bautismo, viven totalmente alejados de la fe. Otros, con una religiosidad popular sincera, tienen una serie de manifestaciones equívocas, contradictorias, y unos más porque viviendo en el mundo de la intelectualidad y del desarrollo científico, no encuentran compatible con su formación científica los postulados religiosos. Son distintos problemas, entonces, dentro de este mundo occidental del que ya nos hablaba el señor Edgar. Dos problemas culturales contemporáneos en el fondo de todo esto: el ateísmo teórico sumamente agresivo y el ateísmo práctico sumamente enajenante. Falta tal vez un aspecto al documento. Debemos añadir que además de estas crisis internas, a estas crisis, el aspecto de crisis interna de credibilidad de la Iglesia, expuesta hoy constantemente a los medios de comunicación, con sus propuestas y también con sus inconsistencias internas, sobre todo en el campo de la moralidad. Negar a Dios y hacer a un lado lo religioso, un laicismo intolerante, vivir como si Dios no existiera, un secularismo indiferente al mundo religioso, y el tercer aspecto, una decepción y un desaliento de muchos fieles ante los problemas internos de la Iglesia. Entonces, todo esto nos lleva a ese núcleo que preocupa en el documento: alejamiento de la fe. Y hay tres niveles también de manifestación de ese alejamiento: zonas donde la religiosidad se mantiene con mucha vitalidad. Hay que ver dónde están. Se referirá, ¿en qué piensa el Papa? Se referirá, por ejemplo, a África, a algunos lugares de Latinoamérica. Pero hay lugares donde el alejamiento es continuo y la debilidad religiosa manifiesta creciente. En este segundo caso seguramente hablamos de los conglomerados urbanos de Latinoamérica, de Estados Unidos también, pero nos encontramos con espacios culturales totalmente descristianizados. Es el tercer caso donde podríamos pensar en la Europa occidental y en nuestro continente, en Canadá. Recuerdo que lo que ha sucedido en Europa, en algunos países, hace 30 años, cerrar iglesias, vender edificios religiosos, vender instalaciones de los arzobispados, está sucediendo ya de manera preocupante en Canadá. Y no solo, por supuesto, en aspectos católicos, sino de toda religiosidad. Así, dentro de este panorama que es como analítico del documento, y después hablando de cómo se estructura un nuevo dicasterio, señala las tareas. Dentro de esas tareas me detengo en una solamente, un breve comentario, y prácticamente con esto termino mis 24 páginas. Estaban en letra grande, por supuesto. Dentro de las 5 mencionadas, la primera dice: ¿qué debe hacer este dicasterio? Profundizar en el significado teológico y pastoral de la nueva evangelización. Bueno, la evangelización como tal, la evangelización, para no hablar de nueva, sino la evangelización, tiene su motivo teológico en el anuncio del Evangelio a todas las naciones, Mateo 28. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, la carta de San Pablo a Timoteo. Y la salvación y la vida eterna es esta: que te conozcan a ti, Padre,
y a tu enviado Jesucristo. Evangelio de Juan. La evangelización. Pero la justificación de una nueva evangelización, donde antes ya hemos sido evangelizados, para quienes ya hemos recibido el Evangelio, está en otro lugar. Está en la falta de respuesta, en la falta de crecimiento, está en la disminución o incluso en la degradación de la vida cristiana. La vida cristiana debe renovarse continuamente, debe revisarse siempre. Hace falta un espíritu de autocrítica para mantener la fidelidad y la congruencia. Muchas veces podríamos irnos por el lado equivocado, pensar, como escuchábamos en la expresión de Roberto Farri, en algunos complots de enemigos de la Iglesia que han hecho todo un programa para acabar con la vida cristiana, y nos olvidamos de la revisión de nuestra vida cristiana. No hay escándalo más grande ante un mundo ávido de escándalos que la deplorable vida de los religiosos, por ejemplo, a finales del siglo XX. Una nueva evangelización comienza entonces con un cambio interior en la Iglesia. Valdría la pena, avanzando un poquito solo como inicio, en el pensamiento teológico de esta nueva evangelización, releer las 7 cartas del Apocalipsis a las iglesias de Asia Menor. Las iglesias donde está presente la fuerza del Espíritu en esa evangelización apostólica, donde está la obra de San Pablo especialmente, la presencia y el pensamiento de San Juan, y el Apocalipsis, de una manera profética, adelantándose a los tiempos, habla a las 7 iglesias, que no se refieren solamente a esas comunidades del Asia Menor que habrían de desarrollarse durante algunos siglos y hoy están totalmente desaparecidas. Una de las impresiones más impactantes en mi experiencia sobre historia y vida de la Iglesia ha sido recorrer hace algunos años esos lugares del Asia Menor y descubrir que la Iglesia es, en esos espacios, una expresión más de las ruinas, como podemos ver las ruinas de los egipcios, las ruinas grecorromanas, las ruinas de los aztecas o los mayas, y que al ver esas ruinas contemplamos con admiración esas antiguas culturas. Pero, ¿cómo poder contemplar con admiración ruinas cristianas? Donde no hay más vida, no hay más comunidad, solamente ruinas. Cada una de estas cartas del Apocalipsis es un reto a la Iglesia de todos los tiempos. Cada una de ellas reconoce las virtudes, pero señala con dureza las insuficiencias. La primera carta a Éfeso. Tienes paciencia en el sufrimiento. Has sufrido por mi nombre sin desfallecer, pero tengo contra ti que has perdido tu amor como antes. Hasta llegar a la última, la carta a la Odisea. No eres frío, no eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Puesto que eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. El documento de Nueva Evangelización invita a tomar como base el catecismo de la Iglesia Católica en cuanto a la integridad de los contenidos de la fe, pero también es necesario hacer hincapié en cuanto a la autenticidad de la vida cristiana. El problema no es solo teórico, conceptual, lo señalaba ya el Papa Pablo VI en su Evangelii Nunciandi,
Hoy el mundo no solo necesita maestros, necesita testimonios, testigos. El problema es espiritual, existencial, que parte desde la experiencia religiosa de Jesucristo y no solo desde la experiencia cultural de algunos elementos de vida cristiana. Sí, la cultura transformada por la vida, no solo la cultura como un ejercicio de tradición. ¿Qué es la nueva evangelización desde este punto de vista teológico? Volver a descubrir la gracia de la salvación, volver a responder con la fe y el corazón, volver a la experiencia del Salvador confiando en sus enseñanzas y siguiéndolo con fidelidad, romper con los falsos ídolos que colocamos equivocadamente en el lugar de Dios, llámese la ciencia, la comunicación, como el motivo de nuestra seguridad y salvación. Dice la carta a la iglesia de Sardes: conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala, arrepiéntete. La nueva evangelización comienza en gran medida con nuestra conversión. Gracias.